¿Te preguntas cómo cayó el Imperio Romano, la civilización más poderosa de la historia? No fue de un día para otro, sino un lento declive. Descubre las intrigas, las crisis y las invasiones que lo destruyeron. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina por un momento el Imperio Romano en su máximo esplendor. Tú, viajando por sus calzadas, ves legiones imponentes, ciudades deslumbrantes como Roma, con sus acueductos, sus baños termales, sus coliseos, un imperio que abarcaba desde Britania hasta Egipto, un poder inmenso que parecía eterno. Pero incluso en ese apogeo, las grietas ya comenzaban a aparecer. La administración, enorme y compleja, se volvía cada vez más ineficiente. La corrupción carcomía los cimientos del poder. El ejército, antes una fuerza imparable, sufría de problemas internos. La lealtad de sus soldados, a menudo reclutados en las provincias, se debilitaba. Los constantes cambios en el poder imperial, con emperadores que ascendían y caían con rapidez, generaban inestabilidad y debilitaban la autoridad central. El peso de las campañas militares, la necesidad de mantener un ejército gigantesco, presionaba la economía romana ya de por sí compleja y difícil de gestionar. La inflación galopante y las crisis económicas cíclicas diezmaban la población, creando descontento social y debilitando el apoyo al gobierno. El sistema de impuestos pesado y a menudo injusto agravaba la situación, llevando a la pobreza a muchos ciudadanos. La riqueza se concentraba en manos de unos pocos, mientras que la mayoría de la población vivía en la precariedad. Estas fueron las sombras que se proyectaban sobre el brillante sol del Imperio Romano, señales inequívocas de un declive inminente. Pero esa imagen de esplendor era la realidad completa. Piensa en la Pax Romana, ese periodo de relativa paz que duró siglos. Sí, hubo prosperidad, comercio floreciente, y la construcción de impresionantes obras públicas, pero fue una paz verdadera. Debes recordar que esa paz se mantenía a través de una poderosa máquina militar que sofocaba cualquier chispa de rebelión, tanto interna como externa. La estabilidad, por tanto, era un equilibrio precario, mantenido con mano dura. La Pax Romana también tuvo sus sombras. Aunque el imperio era enorme, su administración se volvía cada vez más compleja y costosa. La corrupción era rampante, con funcionarios enriqueciéndose a costa del pueblo. Las desigualdades sociales se agudizaban. Mientras unos pocos vivían en el lujo, la mayoría vivía en la pobreza, un caldo de cultivo para el descontento. Recuerda que esta aparente tranquilidad ocultaba una creciente fragilidad. Además, la economía, aunque próspera en ciertos momentos, era vulnerable a las crisis. La dependencia del trabajo esclavo limitaba la innovación tecnológica y la productividad. La inflación y la devaluación de la moneda fueron problemas recurrentes, golpeando duramente a las clases más bajas. Así que, aunque la Pax Romana ofreció un periodo de estabilidad relativa, sus limitaciones internas fueron sembrando las semillas de la futura decadencia. No todo era oro lo que relucía. Imagina el Imperio Romano en su apogeo. Miles de kilómetros de extensión, desde Britania hasta Egipto. ¿Cómo se gobernaba semejante territorio? Era una tarea monumental. Las comunicaciones eran lentas, las noticias tardaban semanas, incluso meses en llegar a Roma. Piensa en el simple hecho de enviar un decreto a una provincia lejana, el tiempo que se perdía en el camino, la posibilidad de que se perdiera o se alterara el mensaje. Eso era un problema enorme. La administración del imperio era un laberinto burocrático. Miles de funcionarios, gobernadores, recaudadores de impuestos, todos necesitaban ser controlados, supervisados. La corrupción era rampante, y la falta de control permitía que los funcionarios locales se enriquecieran a expensas del imperio, debilitando su estructura desde dentro. ¿Te imaginas la dificultad de controlar la lealtad de tantos individuos dispersos por todo el imperio? El ejército, la columna vertebral del imperio, también sufría las consecuencias. Su logística era compleja. El abastecimiento de tropas en las fronteras lejanas, el transporte de armas y provisiones, todo un desafío. La defensa del imperio requería una enorme cantidad de recursos humanos y materiales, y la dificultad de gestionar todo esto a través de vastas distancias creó una creciente tensión en las arcas imperiales. Pero la grandeza romana tenía un precio. Recuerda ese vasto imperio. Mantenerlo era carísimo. La constante necesidad de financiar legiones, construir infraestructuras y mantener la administración llevó a una inflación galopante. El denario, la moneda romana, se devaluó constantemente. Imagina el impacto. El pan, el aceite, todo se volvía cada vez más caro. Tú, un ciudadano romano común, veías cómo tus ahorros se desvanecían. La devaluación era un círculo vicioso.
El gobierno, para financiar sus gastos, imprimía más monedas, lo que aumentaba la cantidad de dinero en circulación sin un aumento proporcional en los bienes. Esto, como ya sabes, provocaba que los precios subieran aún más. La confianza en el sistema monetario se derrumbaba. ¿Te imaginas la incertidumbre? El trabajo se volvía inestable, la pobreza se extendía como una plaga, y la desigualdad crecía exponencialmente. El sistema económico romano, que había funcionado durante siglos, se estaba desmoronando. La inflación y la devaluación afectaron a todos los niveles de la sociedad. Desde los ricos comerciantes hasta los campesinos más pobres, nadie estaba a salvo. La crisis económica no solo debilitó el imperio financieramente, sino que también socavó su estabilidad política y social, creando un caldo de cultivo perfecto para el caos y la inseguridad. La gente perdía la fe en el gobierno, y la desesperación se apoderaba de las masas. Piensa en las legiones romanas, tú. Fueron la columna vertebral del imperio, hombres disciplinados, leales al César, entrenados para la guerra desde jóvenes. Pero con el paso de los siglos la situación cambió. El reclutamiento se hizo más difícil, la lealtad menguó, y el imperio, cada vez más endeudado, empezó a depender de ejércitos menos fiables. La solución, o más bien el parche, fueron los mercenarios, soldados extranjeros, a menudo bárbaros, contratados por su experiencia en combate, pero sin el mismo sentimiento de lealtad a Roma. Su motivación era el dinero, no el patriotismo, lo que los hacía impredecibles y, en ocasiones, peligrosos. Imagina la tensión, la desconfianza que eso generaba dentro del ejército. Este cambio en la composición del ejército tuvo consecuencias devastadoras. La disciplina, elemento clave del éxito romano, se debilitó. La cohesión interna se fracturó. Los mercenarios, a menudo poco entrenados o mal equipados, no siempre cumplían con su deber. En lugar de una fuerza unida y eficaz, el ejército se convirtió en una colección de unidades dispares, con lealtades divididas y una moral en decadencia. Un ejército cada vez menos eficiente, más vulnerable. Pero la lealtad, amigo, se desmoronaba. Dentro del imperio, la corrupción carcomía todo. Imagina a los gobernadores, enriqueciéndose a costa del pueblo, desviando fondos destinados a las legiones, a la construcción de carreteras, a la alimentación de la población. El César, lejos de Roma, a menudo ignoraba o se beneficiaba de estas prácticas, debilitando la confianza en el gobierno. La administración pública se volvía ineficaz. Los puestos importantes se vendían al mejor postor. No se basaban en el mérito. La burocracia inflada y corrupta ralentizaba todo proceso, desde la recaudación de impuestos hasta la movilización del ejército. La gente cansada de la injusticia perdía la fe en el sistema, y eso, te lo aseguro, es un veneno mortal para un imperio. Piensa en las consecuencias. Un ejército mal equipado y desmoralizado, un pueblo hambriento y resentido, una economía en ruinas. La corrupción no solo robaba recursos, sino que también minaba la moral y la cohesión social. Los bárbaros, al ver este panorama de debilidad y desorganización, vieron una oportunidad, una puerta abierta para invadir y conquistar un imperio que ya se estaba desmoronando desde dentro. Y mientras la corrupción se extendía como una plaga, algo nuevo florecía: el cristianismo. De perseguida, esta religión se convirtió en la fe oficial del imperio. Un cambio monumental. Imagínate tú la influencia que esto tuvo: edificios imponentes dedicados a Dios, un nuevo orden social basado en la caridad y la compasión, promovido por el emperador Constantino. Un giro radical que, aunque trajo paz a muchos, también sembró la semilla de nuevas divisiones. Pero esta nueva fe no solo transformó el aspecto espiritual del imperio. El cristianismo, tú sabes, introdujo nuevos valores morales y sociales. La caridad y la ayuda a los necesitados, antes marginales, ahora se volvieron centrales en la vida pública. Los obispos, con su creciente poder, influían en la política, en las leyes y en la vida misma de la gente. Una nueva fuerza, poderosa e imparable. Sin embargo, este auge del cristianismo también tuvo sus consecuencias negativas. La nueva religión, con su jerarquía y su poder, a veces se convirtió en un instrumento más de control y poder. La intolerancia religiosa, aunque disminuida, no desapareció por completo. Piensa en las disputas teológicas, las luchas de poder entre obispos y la creciente influencia de la Iglesia en la vida política del imperio. Un doble filo, ¿no crees? Pero imagínate, tú, el imperio, tan grande y poderoso, dividido por ambiciones desmedidas, emperadores luchando entre sí, general tras general traicionando a su señor, familias imperiales disputando el trono con guerras sangrientas. Cada asesinato, cada batalla, debilitaba más al imperio, dejando sus fronteras vulnerables.
Era un ciclo sin fin, poder, traición, más traición. El tesoro imperial, destinado a financiar legiones y obras públicas, se disipaba en campañas militares internas, en sobornos y en el mantenimiento de ejércitos leales a facciones rivales. La administración se volvía ineficiente, la justicia corrupta, y la confianza en el gobierno se desvanecía. La gente, cansada de la violencia y el caos, veía cómo su mundo se desmoronaba. Piensa en las consecuencias: provincias abandonadas a su suerte, infraestructuras en ruinas, el comercio paralizado por la inseguridad. El ejército, antes la columna vertebral del imperio, se fragmentaba, con unidades luchando entre sí o simplemente desertando. La defensa de las fronteras se debilitaba, dejando paso a las invasiones que estaban por llegar. Y así, tú ves cómo la sucesión imperial se convierte en un juego mortal. Un emperador tras otro, a menudo jóvenes e inexpertos, asumen el poder solo para ser derrocados o asesinados pocos años después. Imagina el caos, intrigas palaciegas, guerras civiles y un vacío de liderazgo que debilita al imperio desde dentro. La estabilidad, esa base fundamental para cualquier imperio, se derrumba bajo el peso de la ineficacia. Piensa en el impacto. Las decisiones cruciales se posponen, las reformas necesarias se abandonan, y el ejército, ya debilitado por las luchas internas, se desmoraliza aún más. La administración imperial se vuelve ineficiente, la recaudación de impuestos se desploma, y la defensa del imperio se debilita. Es un círculo vicioso, donde la debilidad del emperador genera más debilidad en todo el imperio. Tú podrías preguntarte, ¿cómo un imperio tan grande pudo ser tan vulnerable a la incapacidad de sus gobernantes? La respuesta es compleja, pero la falta de una sucesión clara y estable, junto con la constante lucha por el poder, contribuyó significativamente a la fragmentación y la debilidad interna. Esta ineficacia en la cima del poder permitió que las amenazas externas se volvieran mucho más peligrosas. Pero la inestabilidad interna no fue la única amenaza. Recuerda, tú ya viste cómo el imperio se debilitaba. Ahora, imagina las hordas de guerreros que se acercaban desde el norte y el este. Los visigodos, inicialmente aliados, se volvieron una fuerza hostil, presionando las fronteras del imperio. Su hambre de tierra y recursos crecía con cada año que pasaba, y sus incursiones se volvían más audaces. Y no estaban solos. Los hunos, bajo el liderazgo de Atila, eran temibles guerreros a caballo, conocidos por su brutalidad. Su avance hacia el oeste representó una amenaza sin precedentes para el imperio. Luego estaban los vándalos, que cruzaron el Mediterráneo, saqueando y conquistando territorios. Cada tribu tenía sus propias motivaciones, sus propias estrategias, pero todas ejercieron una presión constante sobre un imperio ya en crisis. Piensa en la diversidad de estos pueblos. No eran una masa homogénea. Cada tribu tenía su propia cultura, sus propias costumbres, sus propios dioses. Algunos, como los francos, inicialmente se aliaron con Roma, sirviendo en su ejército, pero la presión de la población y la búsqueda de tierras fértiles acabaron empujándolos a desafiar el poder imperial. La interacción con Roma fue compleja, una mezcla de conflicto y cooperación, que terminó por contribuir a su caída. Recuerda a aquellos visigodos, ¿verdad? Tras años de presión sobre las fronteras del imperio, en el año 410 algo impensable sucedió. Alaric, su rey, llegó a Roma y la saqueó. Imagina la escena: el pánico en las calles, el saqueo de templos y palacios, el fin de siglos de aparente invulnerabilidad. Para ti, es difícil imaginar el impacto, ¿no? Roma, el corazón del imperio, caída ante los bárbaros. El saqueo de Roma no fue solo un evento militar, fue un golpe psicológico devastador. Durante siglos, Roma había sido sinónimo de poder y estabilidad. Su caída, aunque parcial, sacudió los cimientos de la civilización occidental. Piensa en ello. La ciudad que había dominado el Mediterráneo durante siglos, vulnerada. Para la gente de la época, el evento fue una catástrofe. El prestigio del imperio se derrumbó. La creencia en la inmortalidad de Roma se hizo añicos. De repente el futuro parecía incierto, lleno de dudas y temor. Tú mismo podrías haber sentido el miedo y la desesperación si hubieras vivido ese momento. Pero, ¿sabías que el Imperio Romano no era una sola entidad? Tras la muerte de Teodosio I en 395 d.C., el imperio se dividió oficialmente en dos mitades, Occidente y Oriente. El Occidente, con Roma como capital, era mucho más vulnerable a las invasiones bárbaras. Sus legiones, debilitadas por años de guerras civiles y falta de recursos, no podían defender eficazmente sus fronteras. Mientras tanto, el Imperio de Oriente, con Constantinopla como su brillante capital, era mucho más rico y próspero. Tenía una administración más eficiente y un ejército más poderoso y disciplinado.
Su posición geográfica, más alejada de las tribus germánicas, también contribuyó a su mayor seguridad. La cultura y la lengua también diferían. Mientras el occidente se aferraba al latín, en Oriente el griego era dominante. Estas diferencias económicas y militares fueron cruciales. El occidente, con sus recursos menguantes y un ejército cada vez más débil, se convirtió en un blanco fácil para las invasiones. El Oriente, por el contrario, pudo resistir durante siglos, incluso después de la caída del Imperio Romano de Occidente. Piensa en la diferencia de recursos y la capacidad de respuesta ante las amenazas externas. Recuerda que el Imperio Romano de Occidente ya estaba debilitado. Entonces, aparece Átila, rey de los hunos, una tribu nómada de feroces guerreros provenientes de las estepas asiáticas. Su ejército, una fuerza brutal y disciplinada, era temido en todo el continente. Para ti, imaginarlo es como ver una tormenta perfecta a punto de azotar el imperio. Átila y sus hunos arrasaron con todo a su paso. Ciudades fueron saqueadas, poblaciones masacradas. Su avance era imparable, sembrando el terror y la destrucción. Para ti, era una ola de violencia que se acercaba inexorablemente a Roma, el corazón del imperio. El impacto de los hunos fue devastador. No solo destruyeron ciudades y mataron a miles, sino que también desestabilizaron aún más al Imperio Romano de Occidente, ya debilitado por sus problemas internos. Su presión constante obligó a Roma a destinar recursos cruciales a la defensa, debilitando aún más su economía y su ejército. Así, tras décadas de inestabilidad, llegas al año 476. Recuerda que el Imperio Romano de Occidente estaba en sus últimas, Átila ya había causado estragos, y el ejército romano, debilitado y dividido, era una sombra de su antiguo poder. El emperador Rómulo Augustulo, un joven sin mucha experiencia, apenas tenía el control de Italia. En este contexto, aparece Odoacro, un jefe germánico al servicio del imperio. Ambicioso y astuto, Odoacro veía la debilidad del imperio como una oportunidad. Con su ejército de érulos y otros pueblos germánicos, marchó sobre Roma. Rómulo Augustulo, sin el apoyo suficiente, no pudo resistir. Sin una gran batalla decisiva, Odoacro depuso a Rómulo Augustulo en el año 476. No hubo una sangrienta conquista, sino más bien una rendición. Rómulo Augustulo fue destituido, y Odoacro se convirtió en el nuevo gobernante de Italia, aunque sin asumir el título de emperador. Este hecho, generalmente considerado la caída oficial del Imperio Romano de Occidente, marcó el fin de una era. Pero, ¿acaba todo con la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 signo de interrogación? Para nada. Piensa en el legado que dejó. Un sistema legal que aún hoy influye en muchos países, el derecho romano, base de nuestros códigos legales modernos. Su organización administrativa, aunque modificada, sirvió de modelo para futuros imperios. No fue un final, sino una transformación profunda. El latín, la lengua oficial del imperio, se convirtió en la base de las lenguas romances: español, francés, italiano. Hablas una lengua que tiene sus raíces en Roma. Además, su ingeniería y arquitectura dejaron obras maestras que siguen impresionando siglos después: acueductos, puentes, carreteras, estructuras que dan testimonio de su avanzada tecnología. Su influencia en el arte, la literatura y la filosofía es innegable. Muchos de los principios y valores que apreciamos hoy tienen sus raíces en el pensamiento romano. Recuerda que el cristianismo, que se convertiría en la religión dominante de Europa, se expandió bajo el Imperio Romano. Su legado es vasto y complejo, moldeando la civilización occidental hasta el día de hoy. Pero la historia no termina en Roma. Mientras Occidente se desmoronaba, el Imperio Romano de Oriente, con su capital en Constantinopla, florecía. Imagina una ciudad deslumbrante llena de palacios, iglesias y mercados bulliciosos, un centro de comercio y cultura que eclipsaba a cualquier otra ciudad europea. Allí, el Imperio Romano continuaba, una poderosa entidad que se adaptó y resistió durante siglos. Tú podrías pensar que era un imperio diferente, pero su legado era innegable. La misma estructura administrativa, legal y militar que Roma había construido perduró en Oriente. Constantinopla, una ciudad estratégica situada en el cruce de Europa y Asia, era inexpugnable. Sus imponentes murallas y su flota poderosa la protegieron de numerosas invasiones. El Imperio de Oriente mantuvo una administración eficiente, una economía próspera basada en el comercio y una poderosa fuerza militar, lo que le permitió consolidar su poder y expandir su influencia. A diferencia de Occidente, el Imperio de Oriente conservó la unidad política durante mucho más tiempo, creando una continuidad con la grandeza de Roma. Piensa en la riqueza cultural que floreció en Bizancio.
el arte, la arquitectura, la literatura y la filosofía. El Imperio bizantino preservó y enriqueció el legado cultural de Roma, adaptándolo a nuevas circunstancias. Su influencia se extendió por todo el Mediterráneo oriental y más allá, dejando una huella profunda en la historia de la humanidad. Este imperio que tú conoces como Bizancio fue el heredero directo de Roma, demostrando que la grandeza del Imperio romano no se extinguió con la caída de Occidente. Pero, ¿fueron solo conquistadores? Piensa en esto. La caída de Roma no significó el fin de todo. Muchos de esos pueblos que inicialmente parecían enemigos como los visigodos, vándalos u ostrogodos, terminaron integrándose, de forma gradual y a menudo violenta en la estructura del antiguo imperio. Sus líderes se convirtieron en reyes, gobernando territorios que antes pertenecían a Roma. Imagina la compleja mezcla de culturas que esto provocó. La influencia bárbara fue innegable. Nuevas costumbres, tradiciones y lenguas se fueron mezclando con las romanas, creando una nueva identidad. No fue una sustitución total, sino una transformación gradual. Observa cómo la arquitectura, la artesanía y hasta la administración sufrieron cambios, incorporando elementos de las culturas bárbaras. Fue un proceso lento y complejo, a veces con conflictos, pero también con colaboraciones inesperadas. Recuerda que muchos bárbaros sirvieron en el ejército romano durante años. Conocían sus estructuras, sus debilidades y sus fortalezas. Esta familiaridad les dio una ventaja significativa a la hora de establecerse y gobernar. No fueron solo invasores, sino también actores clave en la evolución del imperio, incluso después de su aparente colapso. Muchos de los códigos legales, las prácticas administrativas e incluso la religión se vieron influenciados por esta integración. Así que, ¿qué pasó después de la caída del Imperio Romano de Occidente? Pues bien, de las ruinas emergieron nuevos reinos, gobernados por esos mismos pueblos que antes considerabas enemigos. Los visigodos, por ejemplo, crearon un poderoso reino en la península ibérica, con Toledo como su capital. Imagina la mezcla de culturas, el choque de tradiciones, un crisol de pueblos. Piensa en la arquitectura, las leyes, las costumbres, todo cambiando. Los ostrogodos, por su parte, se establecieron en Italia, influyendo profundamente en la cultura y la política de la región. Recuerda que no se trataba solo de conquistas militares, sino de una lenta integración, un proceso de adaptación y cambio. Estos nuevos reinos germánicos no surgieron de la nada, se fueron moldeando a partir de las estructuras existentes, incorporando elementos romanos y adaptándolos a sus propias necesidades. Analizando estos nuevos reinos, vemos una compleja interacción entre las culturas romana y germánica. La administración, el derecho, incluso el idioma, todo se transformó. El latín, por ejemplo, evolucionó dando lugar a las lenguas romances que conocemos hoy. Observa cómo la influencia romana perduró, a pesar de la caída del imperio. ¿Te das cuenta de la complejidad del proceso? No fue una simple sustitución, sino una fusión. Piensa en el mapa de Europa que conoces. ¿Ves esos límites, esos países? Muchos de ellos se formaron a partir de las migraciones bárbaras. Los visigodos en Hispania, los francos en Galia. No fue una simple invasión, sino un proceso de mezcla cultural que duró siglos. Imagina la mezcla de idiomas, costumbres y creencias que resultó de todo esto. Fue un crisol de culturas, una transformación lenta pero profunda. La agricultura cambió. Los bárbaros, en su mayoría agricultores, trajeron nuevas técnicas que, combinadas con las existentes, dieron lugar a nuevos métodos de cultivo. A veces, esto supuso un avance, otras, un retroceso. Pero lo importante es que la forma de trabajar la tierra en Europa se modificó para siempre. Recuerda que la economía romana dependía mucho del trigo y esto cambió con las nuevas poblaciones. El legado jurídico romano, aunque afectado, no desapareció. Los nuevos reinos adoptaron y adaptaron el derecho romano a sus propias necesidades y costumbres. Piensa en el Código de Justiniano, que influyó enormemente en la legislación posterior en Europa. El derecho romano modificado siguió siendo la base legal de muchos de estos nuevos reinos, una herencia poderosa que perdura hasta hoy. Las migraciones bárbaras no fueron un evento aislado. Tuvieron un impacto profundo y duradero en el desarrollo de Europa. Influyeron en la lengua, la religión, las leyes, la economía y la cultura de la Europa medieval. Aunque se habla de una caída del imperio, en realidad fue una transformación. Un proceso complejo que dio lugar a la Europa que conocemos hoy. Pero piensa en esto. ¿Qué sería de Europa sin el legado romano? Tu alfabeto, el latín que aún influye en tantas lenguas modernas, incluyendo el español que estás usando ahora mismo, todo tiene sus raíces en Roma. Imagina un mundo sin el derecho romano,
la base de muchos sistemas legales actuales, incluso el concepto de ciudad, con sus infraestructuras, su organización urbana, llega hasta nosotros desde el imperio. El arte romano, con su monumentalidad y su realismo, inspiró a generaciones de artistas. Piensa en la arquitectura romana, los acueductos, los anfiteatros, estructuras que aún hoy nos asombran por su ingenio y su belleza. Muchos edificios modernos, incluso los que no se parecen directamente a los romanos, llevan implícito ese espíritu de construcción sólida y funcional. Y no olvidemos la literatura y la filosofía romanas. Autores como Virgilio, Horacio o Cicerón dejaron una marca indeleble en la cultura occidental. Sus obras se siguen estudiando y admirando, influyendo en la forma en que pensamos y escribimos. Su filosofía, con sus debates sobre la justicia, la virtud y la política, sigue formando parte del debate intelectual. Pero, ¿fue realmente una caída repentina? Como a veces se cuenta, la verdad es más compleja. Olvida la imagen de hordas bárbaras arrasando Roma en un solo día. La caída del Imperio Romano de Occidente fue un proceso lento, un declive gradual que duró siglos. Piensa en ello como una enfermedad crónica, no un ataque al corazón súbito. Muchos factores contribuyeron a su debilitamiento, y las invasiones bárbaras fueron el golpe final, pero no la causa única. Durante mucho tiempo, se culpó a los bárbaros por todo, presentándolos como salvajes sin cultura que destruyeron una civilización superior. Pero la realidad es mucho más matizada. Muchos de estos pueblos, como los visigodos o los vándalos, tenían sus propias culturas y estructuras sociales. Algunos incluso se integraron en el imperio, aportando incluso sus soldados al ejército romano. No fueron simplemente invasores sin más, sino actores complejos en una historia compleja. La crisis económica del imperio, la corrupción política, la ineficacia del ejército romano, todo esto contribuyó a la fragilidad del imperio. Los bárbaros aprovecharon las grietas ya existentes. Imagina una casa vieja y deteriorada. Una tormenta puede derribarla con más facilidad que una casa sólida y bien construida. Así fue con Roma. La imagen de la caída repentina es un mito, una simplificación excesiva de un proceso histórico mucho más complejo y fascinante. Entonces, ¿qué podemos concluir? La caída de Roma no fue un evento único, sino un proceso lento y complejo. Para entenderlo tienes que ver la imagen completa. No se trató solo de los bárbaros, aunque su presión fue innegable. Piensa en ello como una enfermedad que debilita lentamente el cuerpo. Primero, la economía se fue desplomando, con inflación descontrolada y una moneda cada vez menos valiosa. Luego, la inestabilidad política. Los emperadores subían y caían con rapidez, las luchas internas por el poder eran constantes, y el ejército, antes la columna vertebral del imperio, se fue fragmentando, perdiendo lealtad y eficacia. Imagina un gigante con pies de barro, cada vez más vulnerable a los golpes. Finalmente, la presión externa de los pueblos bárbaros. Estos grupos, algunos buscando tierra, otros huyendo de sus propios conflictos, encontraron un imperio debilitado, una presa fácil. No fue una invasión repentina y devastadora, sino una penetración gradual y explosiva en los puntos débiles. Recuerda, la enfermedad ya estaba ahí, los bárbaros solo dieron el golpe final. Vale, vamos a las preguntas frecuentes. ¿Por qué se cayó Roma? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? No fue una sola cosa, sino muchas. Piensa en un edificio antiguo. Si se le quitan las bases poco a poco, tarde o temprano se derrumba. Roma se debilitó internamente con problemas económicos, corrupción y guerras civiles constantes. Los emperadores a veces eran ineficaces o incluso tiranos. Y los bárbaros. Ellos aprovecharon la debilidad de Roma. Fueron como la gota que colmó el vaso. No conquistaron un imperio fuerte y unido, sino uno ya fracturado y en crisis. Imagínate un pastel delicioso pero viejo y podrido. Los bárbaros simplemente se lo comieron sin mucho esfuerzo. Otra pregunta común. ¿Fue la caída repentina? No. Fue un proceso gradual de varios siglos. Piensa en ello como una enfermedad crónica, no una muerte súbita. El Imperio Romano de Occidente se fue desmoronando lentamente hasta su colapso final. La caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 t.C. fue solo el punto final de un largo declive. Finalmente, ¿qué aprendemos de la caída de Roma? Que incluso los imperios más poderosos pueden caer si no se adaptan a los cambios y si sufren de problemas internos graves. Es una lección histórica que sigue siendo relevante hoy en día. Reflexiona sobre eso. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre la caída de Roma. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más videos históricos. ¿Qué te pareció la complejidad de este proceso?